López salió con otra de sus ocurrencias, lo que ha hecho muchísimo daño al país, pues simplemente él opera no en base a la Constitución, sino a sus caprichos. Por ello es el conflicto entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y López, porque quiere quitar la autonomía y la independencia de la Suprema Corte y está en un pleito jurado con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, al quitarles del presupuesto que mandó a la Cámara de Diputados más de 15,000 millones de pesos, con el pretexto de que eran copetes de privilegios, así lo llama López, cuando en realidad son derechos laborales irrenunciables de orden público y además progresivos, porque hay fideicomisos que se refieren a la prestación de servicios médicos urgentes y excepcionales, así como al pago de pensiones, entre otras cuestiones. Y ello pues es una represalia, es una venganza de López, porque no lo han dejado poner su cuarta transformación, que es un sistema comunista, porque le han echado abajo sus reformas a la Constitución, sus leyes, a modo con el Congreso de la Unión, o sea, los diputados, y argumentando que ganan más que cualquier funcionario, que cuando en los términos del artículo 127 de la Constitución Federal, ningún funcionario puede ganar más que el presidente. En lo que está equivocado López, porque ya en la última parte de ese artículo dice, a excepción de las remuneraciones que reciben funcionarios que tengan responsabilidades y que deben de conservar esos emolumentos mayores que los del presidente de la República. Pero eso es motivo de otro comentario que ya hice en un video anterior. El problema es que López salió con su ocurrencia en el circo del día 24 de octubre del 2023, que iba a inaugurar un servicio de pasajeros del ferrocarril, que porque necesitaba hablar con el señor Germán Larrea, que es el dueño de Ferromex, Ferrocarriles Mexicanos, que porque si él no estaba de acuerdo, pues que él iba a implementar ese servicio y lo iba a concesionar al ejército mexicano. Y aquí el asunto es que López no está enterado que desde que se inauguró el ferrocarril por Porfirio Díaz, el dictador, en 1870, las vías del ferrocarril están inservibles. Hay únicamente un servicio de carga que va de Guatemala hasta Estados Unidos. Y ese servicio está manejado por concesionarios estadounidenses, por la Unión Pacific y además por el Grupo Larrea, el Grupo México, que maneja no solamente el problema del ferrocarril, sino que también las cuestiones de minería, etcétera. Por eso Larrea es el empresario más rico del país. Pues bien, el problema es que López en sus ocurrencias no está enterado que lo que el país requiere es dotar de carreteras a toda la nación, que sean de 6 carriles, que sean bien construidas, que no sean mano de obra de los oaxaqueños, como las carreteritas que ha inaugurado últimamente haciéndole al populismo, sino que debe de abocarse a un servicio rápido, barato y eficiente. Pero para estar a tono con las ocurrencias de López, me permito activar el siguiente video. No aceptaran, entonces quedaríamos en libertad para que el Estado pudiese
llevar a cabo el servicio de trenes de pasajeros de manera directa o concesionarlo a otras empresas. Son las opciones, pero sí lo vamos a hacer de una o de otra manera. Porque antes de concluir su administración, presidente, por lo menos sentado el camino. Sí, lo vamos a dejar establecido. Pues bien, López con esta nueva ocurrencia está desviando la atención del pueblo de México porque en el gobierno fracasó como un presidente coludido con la delincuencia organizada. La delincuencia ya sentó sus reales en el país y no puede actuar en su contra, por ello su política de abrazos y no balazos y de atacar las causas para que sean acusados con sus papás, con sus abuelitos, para supuestamente acabar con mátalos en caliente, que es su palabra preferida, diciendo que él protege los derechos humanos de los delincuentes, que por ello dejó en libertad al hijo del Chapo, porque inclusive no se refiere al narcotraficante como el Chapo, sino como el señor Guzmán. Pero eso es harina de otro costal. El asunto es que López está destinado al fracaso también en esta nueva ocurrencia, porque desde que se inauguró el ferrocarril en 1870 por el dictador Porfirio Díaz, era un servicio de sur a norte, además era un servicio de carga. Posteriormente, el servicio de ferrocarril, que sí prestaba servicio de pasaje, era muy caro y muy tardado. Y en el año de 1995, Zedillo lo privatizó Ferrocarriles Nacionales de México, que era la denominación, y fue privatizado y fue tomado como propiedad de Germán Larrea y de empresas norteamericanas exclusivamente para el servicio de carga. De tal manera que actualmente el ferrocarril es un servicio ineficiente, es muy tardado, es muy caro y además es muy peligroso. Las vías del ferrocarril están inservibles, no sirven para maldita la cosa. Y aquí lo que se le puede reprochar a López, además de que es un distractor, esta nueva ocurrencia, es el hecho de que las carreteras en el país están destrozadas, están totalmente destruidas. Necesitamos que López se aboque a construir carreteras de 6 carriles por cada lado, para que sean supercarreteras, que quite las casetas que todavía existen en el país y que cobran lo que les antoja y lo que les da la gana, que quite los retenes de las carreteras, porque el ejército, en los términos del artículo 29, es el responsable de intervenir en problemas de disciplina militar, pero no en cuidar carreteras ni casetas de cobro. En fin, que las carreteras de México necesitan tener seguridad para que se cumpla el derecho que tenemos los mexicanos de circular con seguridad en las carreteras, que haya una circulación pero bien protegida de la delincuencia y que además sea a tono con el artículo 11 de la Constitución Federal y 4º de la misma. Eso es lo que el país requiere, no crear servicio de pasajeros, porque lo que López está tramando ahora es que como su trenecito Maya, que no se va a terminar ni cuando termine su desmandato, quiere pues que esté a tono con el servicio de ferrocarril en todo el país, porque el servicio del Tren Maya no va a servir para maldita la cosa.
porque es un servicio turístico, no es un servicio de pasajeros para la comunidad indígena, ni para los ciudadanos comunes y corrientes del país. De manera que López es un gobernante insensible, que no ha sabido interpretar que las necesidades del pueblo para que el desarrollo del país sea integral y además sea involucrando al pueblo de México, a los jóvenes principalmente, para que participen en ese desarrollo del país, porque lo que López está haciendo es beneficiar a los migrantes. Va a haber más migrantes, porque son los únicos entes humanos que son los que utilizan el tren de Guatemala hasta Estados Unidos, también conocido como La Bestia, porque bajo su trayecto han perecido muchísimos migrantes, han sido muertos por las ruedas del ferrocarril, otros han sido mutilados, y esa ocurrencia de López no va a beneficiar al pueblo de México, porque el pueblo de México requiere carreteras, como ya lo dije con anterioridad, que sean supercarreteras, seguras, eficientes, que acorten el traslado de norte a sur del país, que el servicio de transporte sea de lo más moderno, que haya vigilancia, que haya seguridad, y que actualmente ese es un complemento de lo que no es posible, que un servicio de pasajeros de trenes compita con el servicio de autobuses. Es que es más barato el boleto de un autobús y es más rápido y más seguro. En consecuencia, López lo único que va a provocar es un servicio de transporte de pasajeros para puros migrantes. Y qué ironía, López tuvo una cumbre así llamada para la vecindad y la prosperidad y no sé qué tantas pendejadas con los dictadores del Caribe, es decir, de Cuba y de Centroamérica y Sudamérica, el señor Maduro, etcétera, y únicamente ha servido esa reunión para distraer a esos pendejos de que con los programas de migración que López lleva, de atacar primero las causas, acusando a los delincuentes con sus padres, que eso va a ser la solución para acabar con la migración. Eso es una reverenda estupidez, y además es un transporte, insisto, que va a servir únicamente a los migrantes para crear más problemas a este país y a los Estados Unidos, como se acredita con este video. El tren en los últimos 8 años. Lo hacen porque no tienen dinero, porque viajar por México sin dinero les resulta muy complicado y por tanto recurren a ese medio de comunicación que saben, todos ellos saben que es peligroso, pero siempre piensan que eso no les va a ocurrir a ellos. Pero las bayonetas del miedo tienen muchas aristas. El refuerzo de los controles en las carreteras ordenados por el gobierno mexicano parece haber incrementado el número de migrantes que tientan su suerte con La Bestia. Los migrantes lo conocen. Pues bien, esa es la nueva tontería, la nueva estupidez de López. Hacer un servicio de pasaje para migrantes y además tirar el dinero del presupuesto, que son nuestros impuestos, para renovar las vías y ferrocarriles, que va a ser un trabajo imposible. Y lo que va a hacer es crear un tren que va a ser mucho más peligroso que La Bestia, que es la que transporta los migrantes. O sea, es un nuevo fracaso de López. Por ello, insisto, parafraseando a Catón, no a la continuidad de Morena, porque un voto para Morena es un voto contra México. Gracias.